Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis hermanos que me acompañan en ambas cámaras. Vamos a analizar el tema los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales o vicios son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada a partir de aquel pecado de origen por la desobediencia y también por la desobediencia del hombre, y también porque se ha dejado tentar, ha entrado en diálogo con el maligno, con el mal, encarnado en aquella serpiente, donde el hombre se ha atrevido a considerar que es capaz de vivir por sí mismo y capaz de conocer la ciencia del bien y del mal, lo cual solamente le corresponde a Dios. El hombre que estaba llamado o continúa siendo llamado a vivir con Dios en la eternidad, en el cielo. El hombre, sin embargo, cuando ha caído por su propia decisión, por desobediencia, por soberbia, Dios no lo ha abandonado, le ha tendido la mano, y por eso se ha hecho hombre en Jesucristo, su Hijo único, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. De tal forma que Dios, al encarnarse, ha entrado en la historia y lo eterno se ha hecho temporal. El lenguaje del filósofo danés Søren Kierkegaard. Dios ha venido a salvarnos y Dios nos ha enseñado, nos ha liberado del poder del demonio y también ha sanado a los enfermos, ha anunciado la buena noticia de que Dios nos ama a todos, ha muerto en la cruz, pero ha resucitado al tercer día y nos ha enviado el Espíritu Santo. Esta realidad pascual, Dios nos la quiere compartir en la iglesia, esposa de Cristo, su cuerpo místico, como lo dice San Pablo, pero también por medio de los sacramentos y particularmente del sacramento del bautismo, donde nos ha borrado el pecado de origen, nos ha hecho sus hijos, integrándonos a la gran familia de Cristo, a la iglesia, y ha roto aquella relación, aquel poder que el maligno tenía sobre la naturaleza humana, pero al mismo tiempo el Señor nos ha hecho hombres, criaturas nuevas. Esto es importante. Sin embargo, es por lo cual el hombre tiene que estar unido al Señor. Y si pierde esta gracia santificante, la puede recuperar cuando se arrepiente y recurre al sacramento de la confesión. De esta manera, el hombre podrá responder al llamado que Dios le hace a vivir en la gracia, es decir, a ser santo, a ser otro Cristo haciendo el bien, aprender a detectar esas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados. Los pecados capitales han sido enumerados por el doctor seráfico San Buenaventura de Bañoregio, hijo de San Francisco, en la obra titulada Breviloquium, en el capítulo 3, número 9, y también por Santo Tomás, el doctor Angélico, en la Suma Teológica. Y ambos han coincidido en que son 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Los he dicho en este orden, podríamos haberlos dicho en otro. Ahora, el número 7 fue dado por San Gregorio el Grande, ¿sí? Entonces, San Gregorio así nos ha colocado este número y se mantuvo por la mayoría de los teólogos de la Edad Media. Los escritores anteriores enumeraban 8 pecados capitales. Por ejemplo, San Cipriano en De Mortis, en el capítulo 4, Casiano también, y Columbano, podríamos mencionar, Alcuino. Estos autores mencionaban, teólogos de la Edad Media, mencionaban 8 pecados capitales. Centrémonos en el término capital, caput capitis de latín, que significa cabeza. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. Esto quiere decir caput capitis, que son cabeza de otros pecados, de ellos se derivan otros pecados. De acuerdo a Santo Tomás, por ejemplo, y a San Buenaventura, un vicio capital es aquel que mantiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originales en aquel vicio como su fuente principal.
Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario. Entonces, sabemos que el pecado se origina en el interior del hombre. El mismo Santiago en su carta, el apóstol Santiago nos dice que de la misma manera como una vida humana se gesta, es decir, se gesta en el interior de la madre, de la misma manera el pecado se gesta en el interior del hombre. Y el pecado comienza este proceso de gestación cuando cuando el hombre entra en diálogo con la tentación. No es pecado sentir la tentación. El pecado es consentirla, porque todos los seres humanos somos tentados muchas veces al día. Entonces el pecado es consentir, es decir, entrar en diálogo con ella y darle cabida a nuestro interior. Entonces va aumentando el deseo y va el hombre como gestando aquel acto que lo apartará de Dios, el pecado. Vayamos a ver el primer pecado capital, ¿sí? La soberbia u orgullo. La soberbia viene del latín superbius, que significa superior. Entonces consiste en una estima elevada, absoluta, única, exclusiva de sí mismo, sentirse superior a los demás. Es un amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno mismo por lo tanto en antagonismo con Dios. Es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1866. Soberbia es pensar que no necesitamos de Dios ni de los demás. Cuando pensamos que somos los más inteligentes, perfectos, y tomamos por personas de menor valía a los demás. Cuando una persona es presuntuosa o le gusta ser el centro de atención, o cuando pretendemos que todo el mundo actúe según nuestro pensar o nuestro parecer. Cuando creemos que merecemos todo, o cuando solo hablamos de nosotros mismos, entonces somos como el yo-yo. Vean cómo yo lo hago, yo, y me propongo como ejemplo y como modelo para todos. Las personas que padecen soberbia se pueden manipular con facilidad. Basta con enaltecer su ego para poder obtener de ellos cualquier cosa, y de forma general, bajo ese escudo de arrogancia se esconde una baja autoestima propia de una persona que sufre, y por eso pone este escudo de apariencia, esta careta de apariencia, vive en un mundo de apariencia porque él no es eso, pero él se presenta así para ser valorado y ser respetado, lo cual es un error, porque aquella relación no es auténtica, no es original, porque no parte de la realidad de su ser, ¿sí? No parte de quién es él, sino de una personalidad prestada o aparente. Por lo tanto, aquello es destructivo, no le permitirá desarrollarse ni crecer como ser humano. No reconoce sus errores ni sus límites. Quien padece de este pecado original siempre pretende salirse con su objetivo a cualquier coste, lo que provoca un vacío emocional y una gran desdicha, aunque traten de disimularlo con apariencia de contento y alegría. La soberbia es, por tanto, uno de los mayores pecados que vienen en la Sagrada Escritura. Y además es una de las raíces mismas del pecado, siendo su origen el mismo pecado original y el mismo pecado del demonio, que se aparta de Dios por soberbia, por desobediencia, por envidia. Non serviant, no te serviré. Que fue lo que le dijo Lucifer a Dios, como lo dice el catecismo tradicional de la Iglesia Católica. Como en el primer pecado, se trata de la rebeldía frente a Dios, en el deseo de los hombres de considerarse como dioses, creyendo conocer el bien y el mal. Muestra es sobrevalorarse, considerarse superior a los demás, considerar que no necesitamos de Dios ni de otras personas, no aceptar críticas o correcciones o molestarse a causa de ellas. La virtud
con la cual se puede vencer la soberbia es la humildad. Humus humilis. Es el reconocimiento de la verdad de lo que yo soy. No soy más que los demás, pero tampoco soy menos, porque tengo esta dignidad con la cual he sido creado igual que los demás, la dignidad humana. Ser espíritu encarnado, como dice Juan Pablo II, ¿sí? Cruzando el umbral de la esperanza. La virtud moral por la que el hombre entonces reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado, pero que es hijo de Dios, pero que es un polvo amado por Dios. Lo hemos recordado el miércoles de ceniza y el Papa Francisco nos lo ha dicho: somos polvo y al polvo volveremos, pero somos polvo amado por Dios. Todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior, porque es imagen y semejanza de Dios, para amar, para ser libre con responsabilidad, para convivir, para comunicarse con voluntad, para tomar decisiones, para rechazar el mal y siempre preferir el bien, porque es un ser pensante, con reflexión, con memoria, porque tiene sentidos. Por lo tanto, el hombre aspira a esto. Al reconocer la nada, reconoce que Dios es todo, y no trata de suplantar a Dios, ni trata de confrontarse, de compararse con los demás, ni sufre por el bien del otro, ni por las cosas del otro, ni tampoco siente rabia, coraje, porque el otro tiene más cualidades, o una casa más grande, etc. Entonces, el hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Va tras otros tesoros, ¿sí? No está en competencia. Ha encontrado la perla preciosa, el tesoro precioso. Se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para estimar y dedicarse al amor y al servicio. La humildad no solo se opone al orgullo, sino también a la autoabyección, autohumillación, en la que se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Ser humilde es pensar que Dios te creó, Dios me creó, que no somos nada en comparación a Él, que no podemos dar un paso ni siquiera sin el consentimiento de Él, sin que Él lo permita. Ciertamente nos ha hecho libres, pero sin Dios, como dice San Juan, no podemos nada. Pensar que lo bueno que tienes no lo has logrado tú, sino que Él te lo ha regalado gratis, y que también tienes algunas cosas, que tenemos algunas cosas erróneas que corregir. Ser humilde es no buscar que los otros te aplaudan, buscar pasar desapercibido, buscar ocupar el último lugar. Ser humilde es entender que soy persona, que soy limitado, que un día este cuerpo morirá, que necesito de los demás. Ser humilde significa ponerme al servicio de Dios en los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Segundo pecado capital, la avaricia. Proviene del término latino avarus o avarus, que significa codicioso. Es la inclinación o deseo desordenado de placeres o posesiones. No tiene llenadera, es como un costal sin fondo, no se complace y entre más posee, más quiere. Es uno de los pecados capitales y está prohibido por el 9º y 10º mandamiento: no codiciará los bienes ajenos. Catecismo de la Iglesia Católica 2514 y 2534. Somos personas con este pecado de la avaricia, cuando lo único que queremos es obtener bienes materiales, y no importa lo que hagamos para conseguirlos. No hay que confundir la avaricia con el deseo de superarse económicamente a uno mismo por medio del trabajo honrado, honesto, lo que sería correcto. El problema recae cuando únicamente se piensa en obtener más, en lugar de concentrarse en ser mejor persona,
con el prójimo, en ayudar al otro. Por eso la virtud aquí con la cual podemos vencer este pecado capital es la generosidad, dar con gusto de los propios bienes a los pobres, a los que necesiten, dar nuestro tiempo, dar un poco de nuestros bienes, no lo que nos sobra, ¿sí? Sino qué caso tiene, qué sentido tiene. Tercer pecado capital, la lujuria. Es el deseo desordenado por el placer sexual, que va depravando a la persona, la va desfigurando moralmente, en su intelecto y en su voluntad, la va debilitando y entonces la persona irá cometiendo pecados cada vez más graves. El deseo desordenado, pues. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito de Dios, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y favorecer la procreación. La pornografía es una expresión clara de la depravación y de la lujuria. Es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud a la castidad. ¿Cómo vencer la lujuria? Recordamos aquel pasaje del texto del Génesis. Dios bendijo al hombre y a la mujer con atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino que es ordenado hacia darse buscando todo el bien del otro, buscar el bien en forma recíproca. El placer entonces es algo bueno, sí, es atracción natural, pero es inferior y está orientado a la búsqueda de la entrega generosa, pero también de la procreación, de la vida, de la familia. Por lo mismo, en comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona como hijo o hija de Dios y no se le tiene como objeto de placer. No se busca la relación para satisfacer el instinto sexual. En el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido. Es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la sexualidad. Pero el pecado desordenó la atracción entre el hombre y la mujer, de manera que el deseo carnal tiende a separarse del propósito divino y a dominar la mente y el corazón como si fuera lo absoluto. Y hablamos de pansexualización, como si fuera lo único, lo mejor y lo que realmente le da la felicidad al hombre, lo cual termina destruyéndolo. La lujuria crece cuanto más nos buscamos a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. De esta manera lo inferior, el deseo carnal, domina a lo superior, el corazón que fue creado para amar. Cuando la lujuria no se rechaza con diligencia, el sujeto cae presa de sus propios deseos que terminan por dominarle y envilecerle. La lujuria se vence cuando guardamos la mente pura, lo cual requiere guardarse de miradas, revistas, por ejemplo, letras de canciones que orientan al erotismo, ¿sí?, etcétera, que incitan a la lujuria, a la perversión, y dedicamos toda nuestra energía a servir a Dios y al prójimo según nuestra vocación, sea en el matrimonio, en la vida religiosa, en el sacerdocio, en la soltería consagrada. Si nos tomamos en serio nuestra vida con Cristo o en Cristo, podremos comprender el gravísimo daño que la lujuria ocasiona y aunque seamos tentados estaremos dispuestos a luchar y sufrir para liberarnos. Un ejemplo es San Francisco, quien al ser tentado con la lujuria se arrojó a la nieve y al estar en la nieve hizo 3 monos de nieve, 4, y dijo, ahí está tu mujer. Uno era más grande, otros más pequeños, ahí está tu mujer, ahí están tus hijos, ahora trabaja duramente para sostenerlos. O también lo que hizo San Benito, se arrojó cuando experimenta este pecado de la lujuria, se arroja a unos abrojos, a unos espinos, y entonces dice, ahora ahí experimenta en tu cuerpo las heridas, ahora sigue sintiendo el deseo. Entonces, la lujuria conduce a la autosatisfacción genital, a la pornografía y a otras desviaciones
sexuales que pueden ser terribles y que degradan la dignidad de la persona. ¿Cuál es la virtud con la cual se puede vencer la lujuria? La castidad. Aunque sabemos que la castidad es el deseo de Dios, es amar a Dios sobre todas las cosas y experimentar o comprender que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en la que el amor de Dios reina sobre todo. Es también cuidar los ojos, mis oídos, mi mente de la sensualidad que está en lecturas, en películas, en revistas, en canciones, etc. Ser casto en pensamientos, deseos y palabras, pero sobre todo en la caridad, en la práctica del amor. Cristo dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuarto pecado capital, la ira. El sentido emocional de desagrado y generalmente antagonismo suscitado por un daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente y tener un deseo de vengarse por actos en los que se ha visto perjudicado. Y la gente no descansa hasta que logra ese propósito, el desquite. Pero recordemos las palabras del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. La venganza es mía, no es tuya. Y Dios pide cuentas. Se produce por un sentimiento de frustración, de no alcanzar alguna necesidad o objetivo, y puede variar en su intensidad, mayor o menor intensidad en la irritación. Cuando no tenemos dominio de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y emociones, llevamos a cabo actos de los que posteriormente nos podemos arrepentir, pues no solo nos vemos afectados nosotros mismos, sino que afectamos a los demás, a la gente que está a nuestro alrededor, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, etc., a los hermanos de la comunidad sacerdotal, de la comunidad religiosa, quienes reciben nuestra ira, ya sea por comentarios hirientes o directamente desprecio, de forma que aún nos sentimos peor una vez que cometimos aquellos actos. Si la experiencia posterior será tremenda, será el arrepentimiento, la tristeza por no haber frenado, no haber orientado adecuadamente nuestras emociones y particularmente la ira, sobre todo cuando ha sido desmedida. En las propias estructuras podemos observar, o mejor dicho, en las propias escrituras, en la propia Sagrada Escritura, en la Biblia, podemos observar cómo Dios actúa de forma contraria a nosotros. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira, rico en amor. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, sino nos paga conforme a nuestras culpas. El Salmo 103, en los versículos 8 al 10. ¿Cuál es la virtud con la cual nosotros podemos vencer la ira? La paciencia. Sufrir con paz y serenidad las adversidades. Y San Francisco habla de la perfecta alegría, que consiste en tener paciencia, sufrir con paciencia todas las adversidades. Si buscas un ejemplo de paciencia, lo encontrarás. No encontraremos mejor ejemplo que aquel de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia: sufrir pacientemente grandes males o sufrir sin rehuirlos, males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no profería amenazas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz. Corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos.
fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz despreciando la ignominia. Lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Quinto pecado capital, la gula. Es el deseo desordenado por el placer, conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas. Mencionemos algunas de ellas. Vamos a mencionar 5 aspectos. El primero, comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita. Si el cuerpo necesita solo para vivir, comer para vivir, pero si comemos exageradamente, bueno, pues enfrentaremos problemas de salud. En principio, el sobrepeso. Después, lo que se continúa por haber comido en exceso o por el sobrepeso. La diabetes, hipertensión, etc. Un segundo aspecto, cotejar el gusto por cierta clase de comida sabiendo que va en detrimento de la salud. Hay gente que, por ejemplo, no puede comer grasa en exceso, aunque la grasa es dañina para todos, pero sabiendo que aquello, o el irritante, lo picante, pero como siente gusto por aquello, entonces lo va a consumir. Un tercer aspecto, consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, sabiendo que le arruinarán la vida o que le quitarán la posibilidad de la administración de la economía para la familia o para los demás días de la semana o de su quincena. Especialmente, bueno, pues cuando la dieta es lujosa y está fuera de su alcance económico. Un cuarto elemento, comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Si en ocasiones se experimenta tanto placer por la comida que se pierde de vista las personas que están a nuestro entorno. Y un quinto aspecto, consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder la conciencia o el control total de la razón y de los actos. En estas circunstancias habrá personas que el subconsciente, todo lo que existe en el subconsciente o inconsciente aflora y entonces vienen remordimientos, vienen resentimientos y puede haber violencia o incluso hay personas que pueden pretender quitarse la vida porque entran en una dimensión melancólica, emocional melancólica. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal. Con la virtud que podemos vencer este pecado capital es la templanza, moderación en el comer y en el beber. Es una de las virtudes. Vence al pecado capital de gula. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco, incluso de las medicinas, porque hay gente que es un tanto hipocondriaca, que se genera enfermedades y en ocasiones por cuestión emocional pues experimentará alguna molestia física, pero aún sin consultar al médico consumirá medicamentos, ¿sí? Quienes en este estado de embriaguez o por afición moderada o inmoderada, mejor dicho, de velocidad, poner en peligro la seguridad de los demás, la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2290. Bueno, esto respecto al pecado capital de la gula. Vayamos al sexto pecado capital, la envidia. La envidia es el rencor o tristeza por el bien que poseen los demás, porque al otro le va bien, junto con el deseo desordenado de poseer lo que el otro tiene. Es uno de los 7 pecados capitales, ¿sí? Se opone al 10º mandamiento. Y esto precisamente está en el Catecismo de la Iglesia, en el número 2539. Sería también la propia alegría que sentiría aquella persona cuando otra tiene mala fortuna. Me alegro, porque a aquel le está yendo mejor, le está yendo mal. Me alegro con el mal momento que está padeciendo aquella persona. Entonces, esto es terrible y habría que tener mucho cuidado.
Una persona es envidiosa cuando se compara con los demás y únicamente trata de ver lo bueno que posee la otra persona, sin ver lo bueno que yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Lo bueno que se posee. Y cuando se experimenta ese coraje o tristeza por los bienes de los demás, cuando te sientes mal porque a tu vecino le va mejor, le está yendo bien, cuando a tu amiga ha perdido kilos, cuando te alegra saber que una persona te ha hecho algún mal, cuando por ejemplo a alguien le ha sucedido algo malo, entonces estamos ante esta situación y puede verse representada de varias formas, la envidia, ¿no? Y el pecado como pecado capital, comparando tus bienes o tus males con los de los demás. La propia comparación es el germen de envidia. Sentir resquemor por las habilidades, cualidades, bienes o logros de otra persona porque no los puedes poseer. Exhibir con malintencionada, con una intención mala, los bienes que tú posees, ¿sí? Porque eso despertará celos y envidia. Desear aquellos bienes de los demás, siendo del mismo tipo que la codicia. Querer que los demás no puedan poseer aquello que tú tampoco tienes. La envidia es un pecado difícil de detectar y observar, ya que las personas envidiosas rara vez hablan de dichos sentimientos, los esconden muy bien, ya que manifestarlos abiertamente podría provocarles enemistad. Por ello es complicado observar o darse cuenta de que alguien experimenta ello. La envidia forma parte de aquellos malos pensamientos que debemos evitar. Otro problema es su detección, como lo hemos mencionado. Aquella persona envidiosa se cree con derecho a hacerlo, piensa que es un deseo natural, incluso necesario para superarse, y sin embargo no considera que es un pecado en sí mismo. Solo en caso de que dicha envidia se materialice provocando un daño a un tercero, puede darse cuenta el envidioso. Criticar o calumniar a otro o a terceros es una muestra de envidia. Fijarse en los defectos de una persona y si no los tiene, se les inventa, es un ejemplo claro de envidia. ¿Cuál es la virtud para poder vencer la envidia? La caridad. La tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor a Dios habitando en el corazón y al prójimo como a sí mismo. No hagas el mal al prójimo que a ti no te gustaría que te hicieran, y haz el bien al otro que a ti te gustaría que te hiciera. Finalmente vamos a la tercera, al séptimo pecado capital, la pereza. La pereza implica que una persona descuida sus obligaciones y es la falta culpable de esfuerzo físico o espiritual. Asedia, ociosidad, es uno de los pecados capitales. El Catecismo de la Iglesia muy bien nos lo explica en los números 1866, 2094 y 2733. Pecamos de pereza cuando tenemos desgana, siendo esta por nuestra culpa, para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones, tanto en el trabajo como en el estudio, cuando vamos postergando las tareas. Después lo hago, ahora me divierto, tomo mi celular, comienzo a jugar, sí, me distraigo, veo películas, salgo con mis amistades, salgo a jugar, etc. Pero no he realizado mi compromiso como padre, como madre, como trabajador, como estudiante. Entonces, este es el problema con la pereza. Incluye el estar ociosos, sabiendo que tenemos actividades que realizar, o la propia vamos a decir, procrastinación, que significa dejar para mañana aquello que podrías realizar hoy. Se considera también pereza espiritual cuando existe desgana para cumplir con los mandamientos divinos y responder a las gracias divinas. Si estás recibiendo la moción del Espíritu Santo de confesarte, de ir a misa, de rezar el rosario, de hacer una obra de caridad, de hablarle por teléfono a tu padre, a tu madre, a un amigo en el que estás pensando porque tal vez esté pasando un mal momento, pudiste dar una ayuda, una aportación económica, hacer un acto de caridad y no lo haces, estás rechazando automáticamente por pereza
o por desgano a un acto bueno. Y ahí tenemos otro ejemplo de pereza. Cuando no acudimos a la iglesia y deberíamos haberlo hecho, no fuimos a misa el domingo, es pecado mortal. Se es perezoso cuando, impulsados por el cansancio o desgana, dejamos hacer aquello que deberíamos de hacer entonces. El propio Catecismo de la Iglesia Católica afirma que, entre otros, genera los siguientes pecados hacia Dios. 4. La pereza genera 4. Por eso es un pecado capital, es cabeza de otros pecados. ¿Cuál? La asedia. La asedia es un desgano mental, corporal, de ánimo, que me impide realizar, ejercer en tiempo y forma las actividades que debería haber hecho y que solamente me corresponden a mí, ¿sí? Soy padre de familia, solamente a mí me corresponde la manutención de mis hijos. Soy sacerdote, solamente a mí me corresponde atender pastoral y sacramentalmente a mis fieles, los fieles de mi parroquia, que Dios, en la persona de mi obispo, me ha encomendado, etc. La ingratitud, la indiferencia y el odio a Dios. Entonces, de esta manera impacta la pereza, para que ustedes vean por qué no debemos dejarnos llevar por el pecado de la pereza. ¿Con qué virtud vencemos la pereza? Con la diligencia o laboriosidad. No dejar para después, como dice el dicho, lo que puedes hacer hoy. Hazlo hoy, hazlo pronto. Es decir, actuar con prontitud de ánimo para obrar el bien. No postergarlo, porque entre más lo postergues, más pesado se te hará. Como un alumno que va dejando tareas, se la van a acumular, va a ser muy pesado realizarlo, va a aumentar el desgano, el desinterés e incluso la tristeza, porque tendrá mucho trabajo que hacer y no lo hará finalmente. Bueno, esto es en torno al Catecismo de la Iglesia Católica. Los 7 pecados capitales explicados en torno a partir del Catecismo de la Iglesia, a partir de los teólogos, particularmente San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Ahora, vayamos a ver lo que dice el obispo Gianfranco Girotti, italiano, en el 2008, que es era en ese momento el plenipotenciario apostólico del Vaticano. Él presentó 7 pecados sociales. Estos son violaciones bioéticas, experimentos moralmente dudosos como la investigación en células madre, la drogadicción, la contaminación del medio ambiente, la contribución a ampliar la brecha entre ricos y pobres, la riqueza excesiva y la generación de pobreza. Uno no solo ofende a Dios y al prójimo si roba, o si jura en el nombre del Señor en vano, o si desea a la esposa de otro, sino que también se produce ofensa a Dios y al prójimo si, por ejemplo, se perjudica el medio ambiente o se realizan experimentos que manipulan el ADN o dañan embriones. Eso es lo que afirmaba el Monseñor Gianfranco, el obispo Gianfranco Girotti. De esta lista no se volvió a saber nada más, a pesar de que fue presentada en el Osservatore Romano, en el Observador Romano, diario de la Santa Sede, pero sí se iba en la dirección de las nuevas reflexiones doctrinales impulsadas por el Papa San Juan Pablo II en su día. Es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona. Se trata de pecados muy personales de quien engendra, favorece o explota la iniquidad, de quien, pudiendo hacer algo por evitar, eliminar o al menos limitar determinados males sociales, omite el hacerlo por pereza, miedo o encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia. Entonces, estamos ante un pecado social. Lo relevante de los pecados capitales es la dimensión moral. No son capitales, lo hemos dicho, por la magnitud del pecado, sino para los especialistas en teología moral, estos 7 pecados se denominan capitales, caput capitis, cabeza, en cuanto son considerados cabeza o principio de los demás pecados que ofenden a Dios y al prójimo. Los pecados que aquejan y detienen el crecimiento de las sociedades y que además son la causa y el origen de toda la violencia
son estos. Primero, política sin principios, política que no favorece la dignidad humana, ni el diálogo, ni la unidad, ni la justicia, ni la verdad. Por lo tanto, no hay paz. La política sin principios. Riqueza sin esfuerzo. Riqueza, el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico, el narcomenudeo, la trata de personas, la prostitución, la venta de alcohol, de droga, etc. Tercero, el placer sin conciencia en todas sus formas, que es promotora de prostitución aún infantil, por ejemplo, lamentablemente. Número 4, el conocimiento sin virtud, que favorece el racionalismo, el naturalismo, donde deja de lado la fe a Dios, que es una dimensión intrínseca y natural del ser humano. El hombre tiende a Dios por naturaleza porque es creado a su imagen y semejanza. Por eso el hombre busca a Dios. Entonces, conocer sin virtud, el conocimiento debe ser orientado a la búsqueda del bien social, de la justicia, de la verdad. Quinto, el comercio sin moral, donde lo que se pretende es enriquecerse, la venta, vender, pero no se busca el enriquecimiento o la ganancia para todos. O sea, es algo injusto, sino solamente para un grupo y el grupo de poder, que es el que retiene toda la ganancia. No todo, la riqueza no se distribuye en forma equitativa, en forma justa, en forma legal. Y esto se acalla, porque muchas autoridades no dicen nada, porque están solapadas, porque están pagadas. Número 6, ciencia sin humanidad. La ciencia que no se rige por principios éticos, morales, donde considere la dignidad humana, el valor de la persona y donde la persona sea el centro de la investigación, esto significa que la ciencia esté al servicio de la humanidad y no viceversa. Número 7. Estos pecados, estamos ante estos pecados que aquejan y detienen el crecimiento de las sociedades y que son causa y origen de toda la violencia. Adoración sin sacrificio, El hombre quiere gozar, disfrutar, pero no quiere esforzarse, no quiere sufrir. Por eso nos encontramos con normas que legalizan la muerte del ser humano antes que nazca, pero que ya existe, ya vive, es un ser humano. La muerte del ser humano, la vida del ser humano que no se respeta porque se le coarta antes de que muera en forma natural. Y se olvida el principio de que la vida tiene que ser respetada desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, adoración sin sacrificio, y el hombre se realiza el culto de sí mismo, que es el proyecto nietzscheano o de Nietzsche, ajeno al proyecto de Dios, que el hombre viene de Dios y va hacia Él realizando el bien, amando a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo. Recientemente, el Papa Francisco mencionó otros 7 pecados que está cometiendo la sociedad actual. Estos son: el primero, abandonar a tus mayores en una residencia para adultos, abandonar a los abuelitos, a los papás ancianos, y aún más están enfermos. El Papa advirtió durante una audiencia general de los miércoles que abandonar a los mayores en una residencia y no visitarles durante meses es pecado mortal. Esto lo publicó el 4 de marzo de 2015 el Papa Francisco. Y el Papa Francisco hace hincapié porque no es un libro que está en desuso, no es una taza que ya pasó de moda, que no es útil, el famoso utilitarismo, sino es un ser humano, es un hijo de Dios, es alguien por medio del cual Dios te dio la vida. No lo puedes olvidar, porque lo mismo que tú hagas con tu padre, tu madre, tu abuelito, tu abuelita, tus hijos, tus nietos te lo harán a ti, también te abandonarán. Segundo pecado capital que el Papa nos presenta: juzgar a los demás y no a uno mismo. Hay gente que es dada a buscar los defectos del otro, y si no los tiene se los invento, y si veo algo mínimo lo exagero, lo agrando, lo cual es ridículo, y lo cual es un signo de inmadurez, porque hablamos de una persona envidiosa, y un envidioso es un inmaduro por excelencia.
Es alguien que no ve sus propios bienes y que quiere tumbar los frutos del árbol ajeno porque le molestan, porque los quiere para sí y porque ni siquiera se los va a comer, sino los va a dejar que se pudran, pero quiere dejar ese árbol sin frutos. Todos somos maestros, doctores, en justificarnos a nosotros mismos. No he sido yo, no es culpa mía. Sí, pero no era tanto, pero no era para tanto. Sí, pero así no se puede avanzar en la vida cristiana. Es lo que decía el Papa Francisco durante una audiencia, durante una homilía, la primera homilía en la misa en la capilla de Santa Marta. Para el Papa la frase, ¿quién soy yo para juzgar a los demás?, obedece a la invitación de Cristo. No juzguen y no serán juzgados. La regla de oro de Mateo, capítulo 7, versículo 12. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque como nos gusta juzgar a los demás, hablar mal de ellos, ha evidenciado. ¿Sí? Esto el Papa lo publicó el 2 de marzo de 2015. Tercer pecado capital que el Papa Francisco nos deja: pagar salarios en negro. ¿Qué quiere decir pagar salarios en negro? Pagar el 50% del salario de un trabajador. Y le digo a un trabajador, vas a ganar 5,000 pesos por quincena. Por quincena. Vas a ganar 5,000 pesos, pero te voy a cotizar, o sea, va a aparecer ante la institución que cobra impuestos de tu país, va a aparecer con 1,000 pesos. O sea, es una cotización muy baja. Y yo no informo a aquella oficina del gobierno que para no pagar más impuestos, ¿sí?, que te estoy pagando 5,000, sino solamente figuras como 1,000 pesos. Los otros 4,000 te los voy a dar como una gratificación. O sea, no informa a nadie de que te estoy pagando 4,000 pesos. Y además no te doy seguridad social, no te doy seguro social. Eso es tremendo. Eso es a lo que se refiere el Papa Francisco cuando habla de pagar salarios en negro. Es una injusticia. Es una injusticia que alguien que se diga ser católico despida a un trabajador sabiendo que tiene a familia, es que mantener y que depende de ese trabajo y que no se lo puedes decir de la noche a la mañana. Oye, ¿por qué le dices que en 15 días ya no le vas a pagar? Tenías que haberle dicho antes, 3 meses, 6 meses, 4 meses, para que él tuviera tiempo suficiente para buscar otro trabajo. ¿Ven? No es un buen cristiano aquel que no hace justicia con las personas que dependen de él. Dijo el Papa Francisco, como tampoco es un buen cristiano aquel que no se desprende de las cosas para dar a otro que tenga necesidad. No es no comer carne los viernes. No es no comer carne los viernes, por Dios. No basta eso. Hacer cualquier cosa y después fomentar el egoísmo, la explotación del prójimo, la ignorancia de los pobres, agregó el Papa. El Papa Francisco afirmó en una misa que pagar salarios en negro es un pecado gravísimo, gravísimo, porque no le estás pagando a tu trabajador lo que merece, porque con lo que le estás pagando no alcanza para pagar su transporte, su camión, para comprarse zapatos, para comprarle comida a sus hijos, y no lo entiendes, patrón. ¿Ven? Y que los cristianos que lo hacen, pero luego dan donativos a la iglesia, están utilizando a Dios para encubrir la injusticia, o que luego se confiesan pero no cambian, siguen explotando a sus trabajadores. Eso es terrible. Tienes a tus trabajadores pagándoles el 25%, el 50%, el 75%, pero haciendo su trabajo al 100%, lo cual es injusto. Y Dios te pedirá cuenta a ti, patrón, aun cuando seas de una empresa católica, entre comillas, porque no puede ser una empresa católica quien comete esa serie de injusticias y explotaciones que no tienen nombre y que es un grito al cielo. Y Dios te pedirá cuentas por esa acción ilegal, injusta que estás cometiendo con tu hermano.
Caín, ¿qué le hiciste a Abel? ¿Qué has hecho con tu hermano Abel? Dios te pedirá a ti también, te preguntará eso. ¿Por qué le hiciste eso a tu hermano? Cuarto pecado capital que nos propone el Papa Francisco: consentir cualquier tipo de violencia. Durante el tercer y último viaje del Papa a Turquía, tras haber participado en la Divina Liturgia, el Papa puso de manifiesto que turbar la paz o consentir cualquier tipo de violencia, especialmente sobre los más débiles e indefensos, es un pecado grave contra Dios, porque significa no respetar la imagen de Dios que hay en el hombre. ¡Ay de aquel país! ¡Ay de aquel país! De aquel gobernante, de aquel presidente que, teniendo una mejor economía, un ejército más equipado, con mayor cantidad de hombres, con mayor equipo, con mejor tecnología, invade otro país con que tenga menor tecnología, menor riqueza económica, y comience a destruir sus ciudades y a asesinar a esa gente. Hay de ti, gobernante, hay de ti, equipo, consejero político, que estuvieron de acuerdo en invadir aquel país y quitarles la vida y la paz a aquel país soberano, solo porque es más débil y porque no piensa como tú. Ay de ti, Dios te pedirá cuentas. Francisco condenaba en el Patriarcado Ortodoxo de Estambul la violencia contra los cristianos, pero se refería también explícitamente a los atentados en aquel año 2014 contra la mezquita de Kano en Nigeria, donde 120 personas murieron y 270 resultaron heridas. Esta es una noticia que fue publicada el 30 de noviembre de 2014. Quinto pecado capital: pecados de omisión de la iglesia. Pecados de omisión. El Papa decía: humildemente pido perdón, dijo el Papa, reconociendo que los líderes de la iglesia no han respondido adecuadamente a tantas denuncias de abusos presentados por familiares y por aquellos que fueron víctimas de abuso. Entonces, por tantos pecados contra personas, contra ancianitos, contra familias, contra la juventud, donde nadie ha dicho nada, donde han preferido quedarse callados, se han hecho de la vista gorda, se han hecho que no escuchan y no han denunciado y no han apoyado a personas que estaban sufriendo explotación en todos los sentidos. Esto lleva todavía un sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y puso en peligro a otras personas más que estaban en situación de riesgo. Es lo que declaraba el pontífice, quien admitía que los pecados de abuso en todas sus dimensiones forman un efecto virulento en la fe y en la esperanza en Dios. El Papa se expresaba así en la homilía que fue publicada el 7 de julio de 2014. Séptimo pecado capital: dar bofetadas en la cara a los hijos. Esto es terrible. Yo invito a los papás a que no hagan esto. Cachetear a los hijos, a las hijas, en la cara. El Papa dice esto: para ser un buen padre, lo primero es estar presente en la familia, acompañar, educar. Pues sí, un papá se desespera, ¿no? En ocasiones se puede desesperar, pero el amor es el que debe imperar. Compartir los gozos y las penas con la mujer, con la esposa. Acompañar a los hijos a medida que van creciendo, cuando juegan y luego cuando trabajan, cuando estudian, cuando no tienen preocupaciones y cuando existen las dificultades por el crecimiento, cuando son adolescentes y no saben cómo enfrentar la dificultad de su crecimiento y no comprenden que están creciendo. ¿Sí? Apunta el Papa Francisco: los buenos padres son aquellos que saben perdonar desde el corazón y corregir con firmeza a sus hijos, pero no con violencia, con golpes, y que les castigan cuando tienen que hacerlo, pero nunca les dan una bofetada en la cara. No abofetees a tus hijos en la cara.
Los hijos necesitan un padre que les reciba, que les estreche, que les acoja al volver a su casa con sus fracasos. Harán todo lo posible para no admitirlo ni demostrarlo, pero lo necesitan. Un hijo necesita a su papá, te necesitan. Y los padres a veces tendrán que castigarlos, pero nunca se da una bofetada en la cara. El Papa publicó este sexto pecado capital el 4 de febrero de 2015. Los chismorreos, séptimo pecado capital, la difamación, los chismes, quitar la buena fama, quitar la buena moral de una persona, aquel buen criterio que tienen otros sobre una persona. Difamar, chismear. El Papa asegura que el diablo trata de crear una guerra civil en las familias, en los grupos de trabajo, donde hay envidia y donde no saben cómo lidiar algunos que tienen inmadurez con las personas que tienen una capacidad determinada, y donde esas personas ven los bienes de los demás, pero no ven los bienes propios, porque Dios a todos les dio dones, carismas. Entonces la persona no se conoce y no sabe cómo manejar esas emociones, y entonces lo hace con el arma de la lengua, que no pone freno, y comienza a hablar mal, a difamar, y eso destruye. Por eso el Papa Francisco decía: pidamos a San Miguel que nos ayude en esta guerra de la lengua, ¿sí? Nunca debemos hablar mal del otro, nunca abrir los oídos tampoco a los chismes, a las difamaciones. Es que dicen, bueno, pero es cierto, para ti te consta, tú lo has visto, ¿sí? Es necesario frenar el chismorreo y la difamación. El Papa aseveraba y ha sugerido a la gente que cuando vean comportamientos así, que digan: aquí no se puede, salga por la puerta, salga de aquí no se puede, váyase fuera y lleve su chisme a otra parte, difame en otra parte, aquí no. Para el Papa el chismorreo, de hecho, debe convertirse en una lengua prohibida, en una forma de comportarse prohibida, ¿sí? Porque genera el mal. Y el diablo es el padre de la mentira. Esto el Papa lo publicó el 28 de septiembre de 2013. Mis hermanos, que al haber estudiado en esta triple perspectiva los 7 pecados capitales, ya lo hemos dicho a partir de los grandes teólogos San Buenaventura, Santo Tomás y el Catecismo de la Iglesia, pero también en aquello que nos comentaba el obispo Gianfranco Girotti, que también ha sido interesante estudiar, analizar esta propuesta de 2008, el obispo Gianfranco Girotti. Luego, la perspectiva, ¿sí?, de la consecuencia de lo que causan en la sociedad y sobre todo que generan violencia, aquellos 7 principios, aquellos 7 pecados: la política sin prejuicio, la riqueza sin esfuerzo, el placer sin consecuencia, el conocimiento sin virtud, el comercio sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin sacrificio. Nos conduce a lo que el Papa recientemente nos ha propuesto con esos 7 nuevos pecados capitales. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.